15 misterios del Antiguo Egipto aún sin resolver. Los misterios del Antiguo Egipto han fascinado a la humanidad durante siglos. Esta fascinación se debe a los conocimientos y descubrimientos asombrosos que esta civilización aportó al mundo. A pesar de que muchas cosas sobre el Antiguo Egipto son ampliamente conocidas, hay numerosos enigmas que la ciencia aún no ha podido resolver. Estos misterios siguen manteniendo en vilo a los investigadores y a todos aquellos interesados en la historia. One. El culto a los gatos en el Antiguo Egipto. Una de las curiosidades más conocidas del Antiguo Egipto es su adoración hacia los gatos. No solo fueron los primeros en domesticar a estos felinos, sino que también los consideraban sagrados. Se les prohibía maltratarlos o comerlos, e incluso eran momificados después de su muerte. Esta adoración tenía un trasfondo religioso, ya que los gatos se asociaban con el dios del sol y se creía que combatían la oscuridad. En el Museo Metropolitano de Nueva York, entre otros museos, se pueden encontrar figuras y esculturas de gatos egipcios. Tuo. Los cuerpos hallados en Corner. En el año 1908, el arqueólogo inglés William Matthew Flinders Petrie hizo un descubrimiento fascinante en Corner. Se encontraron dos momias, que se cree que pertenecieron a miembros de la realeza del Antiguo Egipto. Estos cuerpos datan de las dinastías 17 y 18, lo que los hace más antiguos que el famoso rey Tutankamón. A través de los tesoros encontrados en los ataúdes, se presume que estas momias son de la realeza y se piensa que son una mujer de unos 20 años y un niño de 3 años, posiblemente su hijo. 3. La enigmática momia de la expresión dolorida. En 1881, el egiptólogo alemán Emil Brugsch descubrió una momia en la tumba Diwawu 320 en la montaña tebana. Esta momia captó rápidamente la atención de los investigadores debido a su expresión de dolor en su rostro. Aunque estaba en buen estado de conservación, su boca estaba abierta, como si estuviera gritando desesperadamente. Se cree que esto fue hecho intencionalmente durante el proceso de momificación, colocando resina en la garganta para mantener su boca abierta en el más allá. Además, se encontraron marcas de estrangulamiento en su cuello, lo que ha llevado a especulaciones sobre su identidad y muerte. 4. El perdido reino de Yangjian. El reino de Yangjian es un misterio que solo es mencionado en inscripciones en la tumba de Gerse. Aunque se pensó que era parte de un mito o leyenda, un descubrimiento sorprendente se hizo en 2007 cuando se encontraron jeroglíficos en los valles de Wadi al-Hitan en el extremo sur de Sudán. Estos jeroglíficos hacen referencia a un territorio llamado Yan y podrían ubicarlo en el extremo sur de Sudán. Sin embargo, aún se debate si realmente existió y se cree que desapareció hace más de 4,000 años. 5. El Círculo de Piedras de Enap. En el sur de Egipto se encuentra el Círculo de Piedras de Enap, un enigma que desconcierta a los investigadores. Se desconoce quién o por qué se construyó este círculo de piedras, a pesar de las excavaciones realizadas en el lecho rocoso. Se han propuesto diversas hipótesis, desde su conexión con un dios egipcio hasta su relación con las estrellas o el sol. Sin embargo, no se han encontrado certezas al respecto. 6. Los saqueadores del pueblo de Mar. El pueblo de Mar fue saqueado por un grupo de piratas que navegaban por el Mediterráneo y llegaron a Egipto desde tierras desconocidas. Estos piratas han sido poco documentados, ya que los egipcios de esa época no querían darles cabida en su historia. Se cree que eran mercenarios o grupos unidos con el objetivo de conquistar territorios, incluido Egipto. La identidad de estos piratas sigue siendo un misterio sin resolver. 7. Los jeroglíficos sin descifrar. Los jeroglíficos egipcios son un sistema de comunicación que ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo. Aunque muchos han sido interpretados, todavía quedan muchos otros por descifrar. Estas imágenes unidas cuentan historias del Antiguo Egipto, pero la complejidad de este sistema de escritura ha desconcertado a los estudiosos. Esto llevó a la creación de una versión abreviada llamada escritura hierática, empleada en el contexto diario. 8. El nombre original de la Esfinge. La Esfinge, ese enigmático monumento con cuerpo de león y rostro humano,
fue construido a petición del faraón Kefren en el siglo 26 a.C. En el antiguo reino egipcio, se le llamaba Chester en Cuyo, que se traduce como imagen viviente. En el nuevo reino, se le llamaba Horus en el horizonte. Fue en la antigüedad clásica cuando se comenzó a utilizar el término esfinge, que proviene del griego sphinx. Aunque no se sabe cómo se le llamaba originalmente, la esfinge ha sido objeto de especulación y misterio a lo largo de la historia. Nin, el supuesto preservativo egipcio. En muchas pinturas del antiguo Egipto se puede ver la representación de una especie de condón. Se cree que estaba hecho de piel, tejidos o incluso de intestinos de animales. Sin embargo, nadie puede afirmar con certeza si estos objetos se utilizaban como preservativos durante las relaciones sexuales. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizados en ceremonias o rituales, pero aún no se ha encontrado evidencia concluyente. Ten, la cuarta pirámide perdida. Se cree que existió una cuarta pirámide en el antiguo Egipto, a unos 8 kilómetros de las famosas pirámides de Giza. Esta pirámide habría tenido más de 146 metros de altura, y se cree que fue mandada a construir por el faraón Gedefra en el año 2556 a.C. Se piensa que esta pirámide fue destruida y sus piedras utilizadas para construir los barrios que formaron el antiguo Cairo bajo el dominio romano. 11. Los restos de la segunda esfinge. En Egipto existe otra esfinge de menor tamaño que la conocida mundialmente. Esta segunda esfinge fue erigida en honor al faraón Miserinos y solo se han encontrado las piernas de esta estatua. Se estima que esta esfinge tenía alrededor de 4.000 años de antigüedad y se cree que fue destruida una vez que Miserinos cayó del poder. A lo largo de los años, las demás partes de esta segunda esfinge se han dispersado y su ubicación actual es desconocida. 12. La desaparición de la reina Nefertiti. Nefertiti, la primera esposa del faraón Akenatón, desapareció en el año 1336 a.C. No solo su cuerpo desapareció, sino también los registros en piedra y papiro sobre ella. No existen pruebas científicas que expliquen su desaparición, pero hay varias teorías al respecto. Algunas sugieren que murió de manera violenta y que Akenatón prohibió que su nombre fuera mencionado. Otra teoría señala que Nefertiti perdió credibilidad ante el pueblo egipcio debido a su comportamiento reprochable. Sin embargo, en el año 2003, se publicó el hallazgo de un grafiti en Amarna que mencionaba a Nefertiti como gran esposa 2 años después de su desaparición, lo que sugiere que aún estaba viva. 13. La ubicación de la tumba de Alejandro Magno. La tumba de Alejandro Magno ha sido objeto de intensa búsqueda e investigación. Aunque murió en el año 323 a.C. a los 32 años, su lugar de descanso final sigue siendo desconocido. Aunque sus generales lo enterraron siguiendo sus instrucciones en Babilonia, sus restos fueron trasladados a Memphis y luego a Alejandría. A pesar de más de 40 excavaciones, la tumba del famoso conquistador aún no ha sido encontrada. 14. El misterio de la construcción de las pirámides. La construcción de las pirámides de Egipto es uno de los mayores enigmas sin resolver. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías, desde el uso de cometas o rampas para facilitar la construcción hasta la utilización de trineos que se deslizaban sobre áreas mojadas. Algunas teorías afirman que los bloques se elaboraron en el lugar de construcción, mientras que otras sugieren que fueron transportados desde lejanos lugares. Paleontólogos y geólogos han estudiado el terreno y han propuesto diversas hipótesis, pero el misterio de la construcción de las pirámides sigue sin resolverse por completo. 15. La muerte de Tutankamón. La muerte de Tutankamón es uno de los mayores enigmas que rodean la historia de Egipto. Aunque su tumba fue descubierta en 1922 y se encontraron valiosos tesoros, la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Diversas teorías han surgido a lo largo de los años, desde la idea de que murió debido a un accidente en un carro hasta la posibilidad de que fuera atacado por un hipopótamo. Se ha especulado que sufrió de malaria y que la debilidad causada por el incesto en la realeza egipcia pudo haber contribuido a su prematura muerte. A pesar de los estudios científicos realizados, no se ha llegado a una conclusión definitiva. Resumen de los misterios del Antiguo Egipto. Preguntas frecuentes. A continuación,
respondemos algunas preguntas comunes sobre los misterios del Antiguo Egipto. ¿Hay algún registro histórico de los misterios del Antiguo Egipto? Existen numerosos registros históricos que mencionan eventos y personajes del Antiguo Egipto, pero muchos de los misterios permanecen sin resolver debido a la falta de evidencia o testimonios completos. ¿Se seguirán haciendo investigaciones sobre los misterios del Antiguo Egipto? Sí, los arqueólogos y científicos seguirán investigando y realizando descubrimientos en relación con los misterios del Antiguo Egipto. A medida que avanza la tecnología y se desarrollan nuevas técnicas de investigación, es posible que se puedan resolver algunos de estos enigmas en el futuro. ¿Por qué los misterios del Antiguo Egipto siguen siendo tan fascinantes hoy en día? Los misterios del Antiguo Egipto siguen siendo fascinantes porque representan una ventana a una civilización antigua y misteriosa que dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. Además, la falta de respuestas definitivas y la posibilidad de descubrir nuevos conocimientos siguen atrayendo la atención de investigadores y entusiastas de la historia. Esperamos que esta recopilación de los misterios del Antiguo Egipto haya despertado tu curiosidad y te haya brindado una visión fascinante de la historia de esta antigua civilización. No dudes en compartir este artículo con tus amigos y familiares para que también puedan sumergirse en estos enigmas inquietantes. Suscríbete, dale like y si puedes comparte nuestro vídeo para que continuemos con más misterios. ¡Hasta la próxima! Un saludo y gracias por acompañarme en esta travesía por el tiempo.